podemos poner, al distribuir nuestras capas, podemos poner una cabecera arriba, poner un menú de navegación a continuación, poner el contenido de nuestras páginas a la derecha, una barra lateral a la izquierda, o la barra lateral la podemos poner a la derecha y el contenido a la izquierda. Entonces, todo eso que nos permite, todas esas distribuciones de contenido dentro de nuestra página web la controlaremos por medio de las capas. Y estas capas se escriben mediante esta etiqueta HTML, la etiqueta div, que hace referencia en inglés a división. Bien, lo que haremos será marcar en HTML un contenido para que se muestre dentro de una determinada capa o dentro de una capa. Y mediante código CSS manipularemos esa capa para posicionarla donde nosotros queramos, y de esta forma lograremos distribuir el espacio mediante las capas. Para ello tendremos que servirnos de unas técnicas un poco más avanzadas, pero vamos, no mucho más, son fáciles de aprender. Entonces, vamos a conocer la etiqueta div y los atributos que vamos a utilizar. Pues en HTML, para distribuir capas o el espacio dentro de nuestras páginas, es tan fácil como utilizar simplemente la etiqueta div y el atributo de la etiqueta div, que es id. Con estos dos elementos estaremos preparados para ya usar código CSS y posicionar nuestros contenidos donde nosotros queramos. El id es un atributo que nos hará falta para identificar nuestra capa. Una vez que tengamos identificada nuestra capa, podremos acceder a ella a través del código CSS para así posicionarla y ubicarla como nosotros queramos. Aquí tengo el esqueleto básico de un documento HTML, y lo que vamos a hacer es aprender a habilitar nuestra primera capa. Entonces, primero escribimos la etiqueta div con su cierre correspondiente. Y ahora, aquí en medio vamos a poner un símbolo que enseguida voy a explicar para qué sirve. Aquí está. Se trata de este símbolo. Este símbolo nos va a servir para que la capa adopte, podríamos decir que este elemento sirve para ponerlo cuando tenemos una capa vacía y la capa se muestre. Es decir, este elemento nos va a servir como de relleno, podríamos decir, cuando la capa está vacía. Es importante ponerlo. Y sus elementos son la I que hay en la tecla 6 del teclado, N, B, S, P. Y acabamos con punto y coma. Es importante aprenderse este símbolo, pero no te preocupes porque lo vamos a utilizar muchísimo durante esta asignatura del curso de desarrollo web, HTML y CSS. Así que este elemento lo vamos a ver muy a menudo. Bueno, ahora dentro de la capa id, dentro de la capa div, tenemos que escribir el atributo id para identificar a la tabla. Entonces, id igual, y por ahora no le vamos a dar ningún nombre. Este atributo id nos va a servir para identificar a la capa y así poder acceder a ella a través de nuestra hoja de estilos
CSS. Así que vamos, ahora que tenemos nuestra capa, por ejemplo, esta capa la podríamos llamar contenidos. Y ahora vamos a escribir otra capa más, que la vamos a llamar barra lateral. Entonces, tenemos dos capas. Una que se llama contenido, que será donde vaya nuestro contenido, nuestro artículo, manual, lo que sea. Y aquí tendremos otra capa en nuestra página web que nos servirá de barra lateral, es decir, las típicas barras de las páginas web donde se ponen los menús de navegación, publicidad, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una hoja de estilos independiente a este archivo HTML y así escribir el código CSS para manipular estas capas y así distribuir el espacio como nosotros queramos. Entonces vamos a escribir la etiqueta que nos va a servir para enlazar con nuestra hoja de estilos, que si recuerdas era link con 3 parámetros. El primero href, por ahora no le damos valor. El segundo que era rel, por ahora no le vamos a dar valor. Y el tercero que era type, que sí que lo conocemos y que cuando trabajamos con hojas de estilos, cuando enlazamos con hojas de estilos, tenemos que ponerle el valor texto plano CSS, código CSS. Ahora para cerrar espacio, barra y signo mayor, matemático. Ahora control S para salvar. Bueno, antes voy a explicar este atributo que ya dijimos que es para establecer la relación entre nuestro documento HTML y la hoja de estilo, es decir, ¿para qué dispositivo vamos a usar esta hoja de estilos? Pues en concreto esta hoja de estilos la vamos a usar para mostrar el contenido de nuestra página web en los ordenadores, es decir, en un monitor de ordenador. Entonces, la relación tiene que ser monitor de ordenador, hoja de estilos. Para ello tenemos que poner el siguiente valor. Este valor, que es style switch. Luego tenemos este atributo, que ya también lo conocimos, que sirve para enlazar propiamente dicho nuestro archivo, nuestra hoja de estilos, con el documento HTML. Y lo que vamos a hacer es usar un archivo CSS como hoja de estilos que va a estar en la misma carpeta. Y lo vamos a llamar estilos.css. Al establecer este valor como enlace, como destino, podremos decir, estamos diciendo que queremos enlazar un archivo en la misma carpeta donde se encuentra nuestro documento HTML y que se llama estilos.css. Lo que vamos a hacer ahora es darle a este botón, a este de aquí, en Notepad++, para habilitar un nuevo documento, que va a ser nuestra hoja de estilos. Aquí la ha nombrado New 3. Y ahora nos vamos a ir al lenguaje C y vamos a elegir CSS. De esta forma nos habilitará el resalte de sintaxis, es decir, los colores. Ahora, una vez tenemos configurado este documento, vamos a darle control S
perdón, control S no, archivo, guardar como, que es control alt S. Y en guardar como nos vamos a ir a nuestra carpeta. La mía es clases C Webmaster. Y aquí vamos a el nombre, le vamos a dar un nombre. Observa que el tipo de documento va a ser una hoja de estilo en cascada, o sea, CSS. Le vamos a poner estilos.css. Le damos a guardar. Y ahora nos vamos a ir al documento este HTML que estamos haciendo y vamos a pulsar esta vez control alt S para que se nos abra la ventana guardar como. Asegúrate de que estás posicionado en tu carpeta donde guardas los archivos del curso y aquí vamos a ponerle un nuevo nombre, un nuevo documento que va a ser capas.html. Bien, pues ya tenemos nuestros documentos preparados. Tenemos por un lado nuestra página web capas HTML con dos capas, una de contenido y otra lateral. Por otro lado tenemos nuestra hoja de estilos que acabamos de crear, todavía está vacía. Y tercero, también tenemos nuestra etiqueta que nos permite enlazar los dos archivos. Ahora lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Windows y sin soltarla la tecla E para abrir así el explorador. En el explorador nos vamos a ir a nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos de las clases. Yo ya estoy ubicado y observa que aquí tenemos el archivo de hojas de estilo y aquí en capas tenemos nuestro documento, los dos enlazados por medio de la etiqueta, de esta etiqueta. No hemos venido aquí a la carpeta donde tenemos los archivos para abrir este documento. Así que vamos a abrirlo. Botón derecho, abrir con y elegir el navegador que tú quieras. Al abrirlo vemos que no pasa nada. Y es que los navegadores implementan las capas por defecto como transparentes. Como el fondo es blanco, pues se ve todo blanco. ¿Por qué? Porque la capa por defecto es transparente. Pero eso lo podemos arreglar rápidamente. Si nos vamos a nuestra hoja de estilos en el editor de código, podemos escribir reglas que apunten a nuestras capas, que son, recuerda, contenidos y barra lateral. Entonces, vamos a escribir un selector para acceder a las capas. Recuerda que un selector enlaza mediante el nombre de selector, enlaza con la capa. En este caso tendríamos que poner un selector div, abrir llaves y aquí cerrar con llaves. Ahora, aquí vamos a poner, para darle color a la tapa, a la capa, vamos a establecer el siguiente valor. Background color, color de fondo. Apréndete esta propiedad porque la veremos en muchas declaraciones. Y vamos a darle color azul. Ahora, control S salvar, nos vamos
al navegador, F5 actualizar. Y observa, ahora nos ha escrito una porción en azul. Esta porción azul corresponde, aquí en nuestro documento HTML, corresponde a estas dos capas. Es decir, a través del selector div, aquí está selector div, que lo voy a poner un poco más grande para que se vea. A través de este selector div, a ver, lo voy a poner un poco más para abajo. Aquí va bien. A través de este selector div hemos accedido a estas dos capas, pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo vamos a distribuir el espacio dentro de estas capas si no podemos, si solamente sabemos por ahora acceder a la etiqueta div, es decir, a todas las capas? Pues bien, por eso escribimos el atributo id para identificar cada capa por separado. Con este atributo id podemos diferenciar una capa de otra. Por ejemplo, de esta forma podremos acceder a la capa contenido, ponerla a la derecha y luego acceder a la capa barra lateral y ponerla a la izquierda o viceversa. Ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos a una capa que está identificada inequívocamente de las demás? Pues bien, en el código CSS, para acceder a una capa determinada lo hacemos apuntando al atributo id. Y para apuntar al atributo id de una capa tenemos que utilizar el símbolo almohadilla. Por ejemplo, digamos que queremos acceder a las capas contenidos. Queremos acceder a la capa contenidos para ponerla en color naranja. Entonces tenemos que usar el símbolo almohadilla que está en la tecla 3 del teclado. Para ello tenemos que pulsar la tecla Alt GR pegada al lado derecho de la barra de espacio y sin soltarla presionar la tecla 3. Se nos escribe, como vemos aquí, el símbolo de almohadilla. Y ahora esta almohadilla lo que ha hecho es que accedamos al atributo id, que apuntemos a los atributos id. Y como tenemos que acceder al valor contenidos, pues ponemos contenido. Contenidos. Ahora hemos accedido a una capa cuyo id es contenidos. Este es el nuevo tipo de selector que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Un selector para apuntar a la identificación de un determinado elemento. En este caso, una capa cuyo nombre es cuyo id es contenidos. Vale, salvamos y nos vamos al navegador. Un momento. Y actualizamos F5. Ahora acabamos de ver cómo se ha estrechado el área azul. ¿Por qué? Porque estamos apuntando solamente a la capa contenido, sino lateral. Por lo que la capa lateral que está aquí se ha vuelto transparente. Por ejemplo, vamos a ponerle a la capa lateral, barra guión lateral, vamos a ponerle color naranja. Entonces escribimos capa almohadilla barra guión lateral llaves background
color orange, que es naranja en inglés. Ahora tenemos dos selectores, uno para la capa contenidos y otro para la capa barra lateral. Contenidos tenemos color azul y en la barra lateral color naranja. Salvamos control S, nos vamos al navegador F5 y vemos como la tabla barra lateral se acaba de transformar en naranja. Pero ¿por qué todo esto? Pues bien, esto de ponerle fondos a las capas es importante porque es una forma de identificarlas para así trabajar con ellas mejor. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con capas, a posicionarlas. Lo que vamos a hacer, es poner, la barra aquí, la barra lateral la vamos a poner a la derecha y los contenidos los vamos a poner a la izquierda. Para ello vamos a poner aquí un texto para poder identificar la capa cuando sea renderizada por el navegador. Contenidos, y ahora aquí vamos a poner barra lateral. De esta forma vamos a poder identificarlas cuando las renderice el navegador. Bien, para poner una capa a la izquierda tenemos que hacer que flote hacia la izquierda. Para ello vamos a utilizar esta propiedad, la propiedad float, cuyo valor va a ser izquierda en inglés, que es left, punto y coma. Y ahora la capa barra lateral vamos a poner que flote hacia la derecha, que es right. Salvamos, nos vamos al navegador y actualizamos. Como ves, ahora tenemos la capa contenidos a la izquierda y la capa barra lateral a la derecha. Con esto acabamos de aprender a hacer una distribución muy elemental de los contenidos. Así que vamos a ver ahora cómo hacer para que, por ejemplo, podamos poner las 3/4 partes de contenido y una cuarta parte de barra lateral en nuestra página web. Para ello nos vamos aquí al Notepad y tan simple como ponerle un ancho a nuestras capas. Para ponerle un ancho tenemos que poner la propiedad width y ponerle el valor de, como son 3/4 partes lo que queremos, pues 75%. Y ahora aquí en la barra lateral vamos a poner un ancho de el resto, que son 25%. Salvamos y ahora si nos vamos al navegador y actualizamos, vemos que las tablas, que las capas se han renderizado, de forma que ahora la capa contenidos ocupa las 3/4 partes de nuestra página web y la barra lateral, la capa barra lateral, ocupa el 25%, que es una cuarta parte. Por ejemplo, aquí iría nuestros contenidos y aquí iría nuestra publicidad o nuestros enlaces, etcétera. También le podemos dar un alto para las capas. Para darle un alto sería width ancho y height alto.
Vamos a ponerle aquí en este caso, vamos a ver si funciona el porcentaje. Me parece a mí que no. A ver, sí funciona. Pues le vamos a poner un 100% para que nuestra capa ocupe toda la pantalla del navegador o todo el espacio renderizado del navegador. Y lo mismo vamos a hacer, a ver, perdón, vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle un 100%. Salvamos, nos vamos al navegador y actualizamos. Ahora tenemos nuestra capa donde irán los contenidos aquí en las 3/4 partes a la derecha, y nuestra barra lateral donde irá nuestra barra lateral con publicidad, enlaces, menús de navegación en un cuarto de nuestro documento web, un 25%. Pues bien, con esto hemos aprendido que tenemos la posibilidad de distribuir el espacio dentro de nuestras páginas web a partir de las capas. Y esto que acabas de aprender es muy importante porque ya te capacita para poder maquetar páginas web. Es decir, vas a poder ya aprender a poner cabeceras, a poner menús de navegación, a poner enlaces, a poner un contenido a la derecha, a poner páginas en 3 columnas, en 4, en 2, etcétera. Eso lo veremos más adelante en esta asignatura de XHTML y CSS.